Glenn, nunca pensé que iba a mandar una historia. De hecho, mi esposa es la que insiste desde hace años en que la cuente porque sabe que todavía sigo hablando de esto de vez en cuando. Lo que voy a relatar ocurrió cuando recién había entrado a la policía. En aquel entonces era bastante escéptico con todo lo relacionado con fenómenos extraños, y siempre buscaba explicaciones lógicas para las cosas. Incluso hoy sigo haciéndolo. Sin embargo, hay una parte de lo que pasó aquella mañana que nunca pude explicar. Y lo más inquietante es que no fui el único que la escuchó. Era un turno normal cuando recibimos un llamado de emergencia. Un pescador que había salido temprano a una zona de canales cercana a la ciudad vio algo rojo atrapado entre la vegetación de la orilla. Al principio pensó que podía ser basura o alguna parte de una embarcación, pero cuando se acercó descubrió que era un automóvil volcado. El vehículo estaba parcialmente sumergido y apenas se distinguía entre los arbustos y el agua. El hombre llamó inmediatamente a emergencias, y varios patrulleros fuimos enviados junto con bomberos y paramédicos. Cuando llegamos, la situación parecía bastante clara. El automóvil estaba completamente boca abajo y gran parte de la carrocería permanecía bajo el agua. Por la posición en la que se encontraba y por el estado general del lugar, todos asumimos que el accidente había ocurrido muchas horas antes. No había testigos, no había huellas recientes, y tampoco señales de que alguien hubiera intentado salir del vehículo. Sinceramente, la mayoría pensábamos que se trataba de una recuperación de cuerpos. Mientras los bomberos organizaban el rescate y preparaban el equipo para mover el automóvil, escuché una voz. Al principio creí que era alguno de los rescatistas hablando a la distancia. Sonaba como una mujer pidiendo ayuda. No gritaba, pero se notaba cansada, como alguien que llevaba mucho tiempo intentando hacerse escuchar. Miré a mi alrededor buscando de dónde provenía, y me sorprendió notar que nadie estaba hablando. Segundos después, uno de los bomberos preguntó en voz alta si alguien más había escuchado lo mismo. Recuerdo perfectamente ese momento porque varios nos quedamos mirando entre nosotros. Al menos 4 personas respondimos que sí. La voz volvió a escucharse poco después. Siempre igual, siempre lejana, como una mujer intentando llamar la atención de alguien. Lo extraño era que ninguno lograba identificar el origen del sonido. No parecía venir del agua, tampoco de la vegetación ni del vehículo. Simplemente aparecía. A partir de entonces, el ambiente cambió por completo. Nadie lo dijo abiertamente, pero todos empezamos a trabajar con más urgencia. Había una sensación general de que todavía podía haber alguien con vida. El problema era que nada de lo que veíamos respaldaba esa idea. El automóvil parecía llevar demasiadas horas allí. Las probabilidades de encontrar sobrevivientes eran prácticamente nulas. Mover el vehículo resultó más complicado de lo esperado. La corriente, el barro y la posición del automóvil obligaron a trabajar durante bastante tiempo antes de poder voltearlo parcialmente. Cuando finalmente logramos acceder al interior, encontramos a la conductora. Era una mujer joven. Los paramédicos hicieron una revisión rápida y confirmaron algo que ya imaginábamos. Había fallecido hacía muchas horas. Estaba totalmente hinchada por el agua. Recuerdo haber sentido una mezcla de tristeza y confusión. Durante unos segundos pensé que tal vez la voz había sido una especie de ilusión colectiva, provocada por la tensión del momento. Después de todo, todos sabíamos que estábamos trabajando en una escena difícil, y quizá alguien interpretó mal algún sonido. Sin embargo, esa explicación duró muy poco. Cuando ya estábamos terminando el procedimiento, uno de los bomberos levantó la mano y pidió silencio. Lo hizo de una forma tan seria que todos nos quedamos quietos inmediatamente. Dijo que había escuchado algo dentro del automóvil. Nos acercamos. Durante unos segundos no se oyó nada. Después apareció un sonido muy débil. No era la voz, era un quejido suave. Era un bebé. El silencio que se produjo en ese momento fue absoluto.
De inmediato comenzamos a buscar dentro del vehículo y fue entonces cuando vimos una silla infantil en el asiento trasero. Una niña seguía sujetada por los arneses. Había permanecido atrapada allí durante toda la noche. Estaba extremadamente fría y apenas reaccionaba. Todo ocurrió muy rápido. Los rescatistas lograron liberarla, y uno de los oficiales salió corriendo con ella en brazos hacia la ambulancia. Los paramédicos comenzaron a trabajar de inmediato, mientras el resto observábamos sin decir una palabra. Sinceramente, ninguno esperaba encontrarla con vida. Más tarde, los médicos calcularon que el accidente había ocurrido muchas horas antes de que el pescador encontrara el automóvil. Según explicaron, la posición de la silla infantil había sido determinante. Aunque el vehículo terminó invertido y parcialmente sumergido, la menor quedó en una zona donde el agua no alcanzó a cubrirla completamente. Esa circunstancia, sumada a la protección de la propia silla, terminó salvándole la vida. Durante los días siguientes el caso apareció en todos los medios. Se habló del rescate, del milagro de la supervivencia de la niña y del trabajo de los equipos de emergencia. La historia recorrió el país, y mucha gente siguió la evolución de la menor durante semanas. Pero hubo algo que jamás apareció en ninguna noticia. Nadie preguntó por la voz. Ningún periodista escuchó esa parte de la historia. Y nosotros no quisimos hablar públicamente del tema. No porque nos lo prohibieran. Simplemente sabíamos cómo sonaría. Temíamos que pensaran que estábamos inventando cosas, o intentando adornar un caso que ya era extraordinario por sí mismo. Han pasado muchos años desde aquella mañana, y todavía recuerdo perfectamente el sonido de esa voz. Lo curioso es que la única mujer que encontramos en el lugar había fallecido mucho antes de que llegáramos. Aún así, varios escuchamos claramente a alguien pidiendo ayuda, mientras intentábamos acceder al automóvil. No sé qué fue lo que ocurrió realmente. Nunca encontré una explicación que me convenciera por completo. Lo único que sé es que si no hubiéramos sentido aquella urgencia repentina por acelerar el rescate, quizás habríamos tardado más en mover el vehículo. Y cada vez que pienso en eso, no puedo evitar preguntarme si aquella voz estuvo allí por una sola razón. Seguramente haya sido el enorme amor de madre de esa mujer que ya no estaba, o un ángel guardián. Hoy el pequeño que salvamos ya está más grande, vivo y feliz. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Hola Glenn, me dicen Salazar y soy de Ciudad Juárez, Chihuahua. Trabajé 15 años como policía y durante ese tiempo me tocó enfrentar situaciones que jamás imaginé cuando entré a la corporación. Vi escenas que todavía hoy prefiero no describir. Con los años uno aprende a convivir con ciertas imágenes y a guardar distancia emocional para poder seguir trabajando. Sin embargo, hay algunos casos que permanecen en la memoria por razones difíciles de explicar. El que voy a contar ocurrió cuando llevaba apenas unos años de servicio y, aunque han pasado mucho tiempo desde entonces, sigue siendo el expediente que más preguntas me dejó. Era una madrugada tranquila. Mi compañero y yo estábamos terminando un recorrido por una zona residencial, cuando la central nos envió a verificar una llamada de emergencia. La información era escasa. Una mujer había reportado que algo grave estaba ocurriendo dentro de su casa, y mencionó la presencia de un hombre armado. El operador agregó que la llamada había sido complicada porque la mujer lloraba constantemente, y apenas lograba responder las preguntas básicas. En aquel momento pensamos que probablemente se trataba de un caso de violencia familiar, algo que lamentablemente atendíamos con bastante frecuencia. Llegamos pocos minutos después. La vivienda se encontraba en una calle silenciosa, donde casi todas las luces estaban apagadas. Lo primero que vimos fue a una mujer parada junto a la entrada principal. Estaba descalza, temblando y completamente alterada. Recuerdo que intenté hablar con ella mientras mi compañero observaba el interior de la casa,
pero resultaba casi imposible obtener información clara. Cada vez que parecía estar a punto de explicar lo ocurrido, terminaba señalando hacia la planta alta. Su desesperación era tan evidente que decidimos entrar de inmediato. Apenas cruzamos la puerta, escuchamos una voz masculina proveniente del segundo piso. Era un sonido extraño porque no parecía una conversación ni una discusión. El hombre estaba recitando algo de forma continua, utilizando siempre la misma entonación. Durante los primeros segundos pensé que podía tratarse de una oración religiosa o alguna grabación reproducida desde una habitación. Sin embargo, conforme avanzamos por la casa, entendimos que la voz pertenecía a una persona que estaba hablando en ese mismo momento. Lo que decía era imposible de entender. Mi compañero y yo intercambiamos varias miradas mientras avanzábamos. Ninguno reconocía el idioma. Lo más inquietante era la cadencia. Las palabras parecían formar parte de una secuencia memorizada, que se repetía sin errores ni interrupciones. El hombre llevaba tiempo pronunciándolas exactamente de la misma manera. Subimos las escaleras con las armas preparadas y seguimos el sonido hasta un pasillo largo que terminaba en varias habitaciones. Fue entonces cuando vimos las primeras manchas de sangre. No eran enormes, pero aparecían de forma suficientemente clara sobre el piso, como para indicarnos que algo serio había sucedido. El rastro avanzaba por el corredor y desaparecía detrás de una puerta ubicada al fondo. La voz continuaba escuchándose. Recuerdo que cuanto más nos acercábamos, más extraña me resultaba la situación. Había atendido personas intoxicadas, individuos con crisis nerviosas y sujetos violentos que gritaban incoherencias. Pero aquello era distinto. El hombre hablaba con una calma absoluta. No aceleraba el ritmo. No se equivocaba. No parecía estar reaccionando a nada de lo que ocurría a su alrededor. Cuando nos encontrábamos a pocos metros de la habitación, la voz se detuvo de golpe. El silencio que siguió fue tan repentino que todavía puedo recordarlo. Un segundo después la puerta se abrió y apareció un hombre de aproximadamente 40 años. Salió caminando despacio y levantó las manos apenas nos vio. No mostró sorpresa al encontrarnos allí. Tampoco intentó huir o buscar alguna excusa. La sensación era la de alguien que ya sabía que tarde o temprano íbamos a llegar. Lo aseguramos inmediatamente y procedimos a revisar el resto de la vivienda. Dentro de un baño encontramos a la víctima. No voy a describir la escena porque sigue siendo una de las más duras que presencié durante toda mi carrera. Bastó una mirada para entender que se trataba de un ataque mortal y que cualquier intento de asistencia médica era inútil. Mientras esperábamos a los peritos y a los investigadores, no podía dejar de pensar en la voz que habíamos escuchado minutos antes. Durante las horas siguientes comenzaron a surgir los primeros datos del detenido. Como suele ocurrir en este tipo de casos, todos buscábamos algún antecedente que ayudaran a explicar lo sucedido. Sin embargo, cada nueva información generaba más dudas que respuestas. El hombre tenía empleo estable, era conocido por los vecinos y no existían antecedentes de violencia. Las pruebas toxicológicas descartaron alcohol y drogas. Tampoco aparecieron registros de problemas psiquiátricos previos. Varias personas lo describían como alguien tranquilo y respetuoso. Lo que más llamó la atención de los investigadores fue otro detalle. Durante años había participado en actividades religiosas y programas comunitarios dirigidos a jóvenes. Esa información no encajaba con la brutalidad de la escena que habíamos encontrado. Conforme avanzó la investigación, varios especialistas intentaron determinar si existía algún trastorno mental capaz de explicar lo ocurrido. Hubo entrevistas psicológicas, evaluaciones psiquiátricas y numerosos informes periciales. Las conclusiones resultaron frustrantes para todos. Los médicos coincidían en que comprendía perfectamente la realidad, sabía dónde estaba, reconocía las consecuencias de sus actos y podía colaborar normalmente con su defensa.
Nadie logró establecer una explicación clara para el comportamiento que había mostrado aquella noche, ni para el extraño himno que seguía repitiendo durante los interrogatorios. Los meses pasaron y el caso continuó avanzando por la vía judicial. Mientras tanto, yo seguí trabajando en otros asuntos. Como suele suceder en la policía, nuevos expedientes van ocupando espacio en la memoria y poco a poco uno deja de pensar en los anteriores. Para cuando recibí la citación para declarar, había transcurrido más de un año desde aquella madrugada. El día de la audiencia llegué al tribunal temprano. Revisé mis notas, hablé con el fiscal y esperé mi turno en un pasillo lleno de abogados y funcionarios. Ya casi no pensaba en el caso hasta que entré a la sala. El acusado se encontraba sentado junto a su defensa. Se veía más delgado y envejecido. Mientras caminaba hacia el estrado para prestar juramento, escuché un murmullo que me hizo detenerme por una fracción de segundo. Al principio no identifiqué qué era exactamente lo que me resultaba familiar. Después de unos instantes lo reconocí. Era la misma secuencia de palabras. Más de un año había pasado desde la detención y seguía recitando aquello exactamente igual que la noche del homicidio. No parecía una oración aprendida recientemente, ni algo improvisado. Sonaba como una rutina perfectamente memorizada que continuaba repitiendo sin importar dónde estuviera. Presté declaración intentando concentrarme en las preguntas del fiscal, pero durante buena parte del tiempo seguí escuchando aquel murmullo de fondo. Fue una sensación extraña porque me transportó inmediatamente al segundo piso de aquella casa. Podía recordar el pasillo, las manchas de sangre y la puerta del fondo con una claridad que no esperaba. Cuando terminé mi participación me retiré del tribunal y jamás volví a verlo. Con los años intenté averiguar qué significaban aquellas palabras. Aproveché cualquier oportunidad para comentarlo con conocidos que hablaban otros idiomas, profesores universitarios e incluso algunas personas relacionadas con estudios religiosos. Escucharon la descripción, analizaron fragmentos que logré recordar y propusieron distintas teorías. Ninguna resultó concluyente. Algunos creían que podía tratarse de una oración antigua. Otros pensaban que mezclaba varios idiomas. También hubo quienes sugirieron que simplemente estaba pronunciando sonidos sin significado. Pero la realidad es que nunca encontré una respuesta convincente. Seguí trabajando muchos años más en la corporación y participé en investigaciones mucho más violentas que aquella. Sin embargo, cuando alguien me pregunta cuál fue el caso que más me perturbó, siempre regreso mentalmente a esa casa de Ciudad Juárez. La razón es sencilla. En la mayoría de los expedientes, por terribles que sean los hechos, uno termina entendiendo qué ocurrió y por qué ocurrió. En este caso, jamás conseguí esa sensación de cierre. Cada pieza de información parecía contradecir a la anterior y ninguna explicación lograba encajar por completo. Después de tantos años, todavía puedo recordar aquella voz descendiendo desde el segundo piso, mientras subíamos las escaleras. Y cada vez que vuelvo a pensar en ello, termino haciéndome la misma pregunta. ¿Qué era exactamente eso? Continuamos. Hola, Glenn. Mi nombre es Ricardo y trabajé durante muchos años en la policía de La Pampa, Argentina. A diferencia de otros compañeros, siempre fui bastante escéptico con todo lo relacionado con ovnis, apariciones o fenómenos extraños. En la fuerza uno escucha historias constantemente. Por eso, durante buena parte de mi carrera, aprendí a desconfiar de casi todo. Sin embargo, hubo un caso ocurrido dentro de la propia policía que cambió la opinión de mucha gente, incluso de personas que llevaban décadas trabajando en el campo y estaban acostumbradas a encontrar explicaciones racionales para cualquier situación. No me ocurrió directamente a mí, pero sí a un compañero al que conocía bien, y cuya desaparición movilizó a buena parte de la provincia. Durante semanas fue prácticamente el único tema de conversación en las comisarías de la zona. Incluso años después, cuando alguien mencionaba el cruce de las Cañas, siempre aparecía el nombre del cabo Sergio.
Sergio trabajaba en la policía rural. Era una persona tranquila, responsable y muy respetada dentro de la fuerza. Estaba acostumbrado a recorrer caminos de tierra de madrugada, atravesar campos alejados de los pueblos y patrullar sectores donde podían pasar horas sin cruzarse con una sola persona. Conocía la zona como pocos. Por eso, cuando desapareció en circunstancias tan extrañas, nadie pudo entender qué había ocurrido. Aquella noche había salido a realizar una recorrida de rutina por caminos rurales cercanos a General Pico. Según los registros, tenía varias horas patrullando sin novedades, cuando llegó a una zona conocida como el Cruce de las Cañas. Quienes conocen el lugar saben que es un sector bastante aislado, rodeado de monte bajo, vegetación espesa y caminos secundarios donde la oscuridad se vuelve casi total después del atardecer. De acuerdo con lo que Sergio alcanzó a contar después, todo comenzó cuando observó un resplandor extraño entre los árboles. Su primera reacción fue pensar que podían ser cazadores furtivos o alguien realizando alguna actividad ilegal. No era algo raro en esa clase de recorridos. Detuvo la motocicleta, apoyó el casco sobre uno de los espejos y caminó unos metros para observar mejor lo que ocurría entre la vegetación. No encontró nada. Según explicó más tarde, el resplandor parecía desaparecer cada vez que intentaba acercarse. Después de varios minutos decidió regresar a la moto. Fue entonces cuando ocurrió algo que marcó el inicio de todo. Mientras caminaba de vuelta, observó dos luces rojas suspendidas entre los árboles. Él aseguró que sintió una sensación extraña recorriéndole el cuerpo. Habló de un cosquilleo intenso que comenzaba en las piernas y subía lentamente hasta el pecho. También dijo que, por momentos, tenía dificultades para moverse con normalidad. Años después, algunos compañeros seguían discutiendo si aquello había sido miedo, una reacción física a alguna descarga eléctrica, o algo completamente distinto. Lo siguiente que pudo reconstruirse ocurrió a través de llamadas telefónicas. En algún momento, Sergio tomó su celular e intentó comunicarse con otro policía de la zona. Lo curioso es que después no recordaba haber realizado esa llamada. La primera persona que atendió fue la esposa del compañero al que intentaba localizar. Según declaró más tarde, la voz que escuchó al otro lado de la línea sonaba extraña, como si estuviera distorsionada o le costara muchísimo hablar. Apenas logró entender algunas palabras. Lo único que repetía constantemente era que fueran al Cruce de las Cañas. Cuando los primeros móviles llegaron al lugar, encontraron una escena difícil de explicar. La motocicleta permanecía donde Sergio la había dejado. El casco seguía apoyado sobre el espejo. El teléfono celular estaba tirado cerca del vehículo. También encontraron el handy y el arma reglamentaria. Lo que llamó especialmente la atención fue que la pistola estaba completamente desarmada sobre el suelo, con varias de sus piezas separadas. Nadie supo determinar por qué alguien haría algo así en medio de una situación de emergencia. Todo estaba allí, todo menos Sergio. En cuestión de horas se organizó un operativo de búsqueda enorme. Participaron policías de distintas localidades, personal judicial y varios superiores, que se trasladaron hasta la zona para coordinar las tareas. Se establecieron perímetros, se revisaron caminos rurales y se entrevistó a productores de campos cercanos. La desaparición de un cabo en servicio era algo extremadamente serio y nadie quería descartar ninguna hipótesis. Las primeras horas resultaron frustrantes. No había rastros claros. Tampoco existían señales de lucha ni secuestro. Pese a todo, uno de los policías encontró algo que llamó inmediatamente la atención de quienes participaban en la búsqueda. Había huellas que parecían corresponder a Sergio. Al principio eran completamente normales, pero conforme avanzaban por el terreno, la distancia entre una pisada y la siguiente comenzaba a aumentar de forma extraña. Los investigadores midieron varias de ellas. Algunas superaban ampliamente la longitud de un paso normal. Más adelante la separación era todavía mayor. Finalmente las marcas desaparecían por completo.
Durante años escuché distintas interpretaciones sobre esas huellas. Algunos creían que Sergio había corrido. Otros pensaban que había sufrido algún episodio de desorientación extrema. Ninguna explicación terminaba de convencer a quienes participaron directamente en el operativo, como si la situación no fuera suficientemente complicada. Durante la madrugada se desató una tormenta intensa. La lluvia cubrió gran parte de la zona y comenzó a borrar posibles evidencias. A pesar de eso, la búsqueda continuó durante horas. El problema era que cada minuto que pasaba reducía las posibilidades de encontrar respuestas claras. Al día siguiente ocurrió algo inesperado. Un productor rural llamó a la policía para informar que había encontrado a un hombre sentado junto a un camino vecinal. Cuando los primeros efectivos llegaron al lugar, descubrieron que se trataba de Sergio. Estaba a decenas de kilómetros del sitio donde había desaparecido. La distancia era tan grande que resultaba difícil imaginar cómo había llegado hasta allí caminando durante una noche de tormenta. Quienes estuvieron presentes coinciden en que su estado era alarmante. No respondía preguntas de manera coherente y parecía completamente perdido. Por momentos observaba el suelo y evitaba mirar a las personas que lo rodeaban. Cuando reconoció a algunos superiores, se quebró emocionalmente. Lo único que repetía era que no quería quedarse allí. Decía que debían sacarlo de ese lugar porque, según sus propias palabras, iban a volver por él. Nadie entendía a quién se refería. Mientras era trasladado, comenzaron a aparecer otros detalles llamativos. Había llovido durante gran parte de la noche y, sin embargo, algunas zonas de su ropa permanecían secas. Tampoco presentaba barro compatible con alguien que hubiera recorrido tantos kilómetros por caminos rurales bajo una tormenta. Los policías que participaron en el hallazgo comentaban que ni siquiera tenía la cantidad de ramas, hojas o restos de vegetación que normalmente se adhieren a la ropa después de atravesar monte cerrado. Los médicos decidieron internarlo para realizar estudios más completos. Durante las primeras evaluaciones detectaron quemaduras en los pies y una sensibilidad inusual a la luz. Sergio pedía constantemente que apagaran lámparas o cerraran cortinas. Pasó varios días evitando permanecer en habitaciones demasiado iluminadas y mostraba dificultades para relatar con claridad lo que recordaba. Con el tiempo comenzó a hablar un poco más. Nunca ofreció una narración completa de los hechos. Sus recuerdos aparecían fragmentados, como piezas aisladas imposibles de ordenar correctamente. Algunas veces decía haber observado el campo desde una altura enorme, como si estuviera viendo la región completa desde arriba. En otras ocasiones hablaba de luces intensas, o de una sensación de calor muy fuerte bajo los pies. También describía una profunda incapacidad para controlar lo que estaba ocurriendo a su alrededor. La investigación continuó durante meses. Se evaluaron hipótesis relacionadas con secuestros, episodios psicológicos, consumo de sustancias e incluso posibles agresiones. Ninguna logró sostenerse completamente. No aparecieron pruebas concluyentes de un ataque, tampoco evidencias de que alguien lo hubiera retenido durante horas. Los estudios médicos tampoco permitieron reconstruir con precisión qué había sucedido durante el tiempo que permaneció desaparecido. Los años fueron pasando y el caso terminó convirtiéndose en uno de esos expedientes que nunca encuentran una respuesta definitiva. Sergio nunca volvió a ser el mismo. Con el tiempo dejó la actividad policial y comenzó una vida mucho más reservada, hasta donde se evita hablar públicamente de lo ocurrido, y tampoco le gusta acercarse a la zona donde desapareció aquella noche. Algunos compañeros siguieron en contacto con él durante un tiempo y todos coinciden en algo. Jamás logró reconstruir completamente lo sucedido. Para muchos, lo más inquietante del caso no son las luces, las huellas ni las quemaduras que presentaba cuando fue encontrado. Lo verdaderamente perturbador es el vacío que existe entre el momento en que dejó la motocicleta junto al camino y la mañana en que apareció sentado a varios kilómetros de distancia.
Continuamos. Hola Glenn, y comunidad del sector del terror. Mi nombre es Arturo y trabajé durante muchos años en una corporación policial del estado de Veracruz. Durante ese tiempo escuché toda clase de historias relacionadas con apariciones. La mayoría terminaban convirtiéndose en rumores, que crecían con cada persona que los contaba. Por eso siempre intenté tomar distancia de ese tipo de relatos. Pero hubo un caso que siguió circulando dentro de la corporación durante años, porque involucró a 2 policías muy conocidos y porque, hasta donde sé, nadie logró encontrar una explicación convincente para lo que les ocurrió. Cada vez que alguien mencionaba patrullajes nocturnos en caminos rurales, tarde o temprano aparecía la historia de Luis y Emilio. Los 2 trabajaban en patrullaje rural y tenían experiencia suficiente para desenvolverse en cualquier situación. Conocían caminos de terracería, rancherías alejadas y zonas donde podían pasar horas sin cruzarse con otro vehículo. Ninguno tenía antecedentes disciplinarios ni fama de inventar historias para llamar la atención. Precisamente por eso, cuando ocurrió todo aquello, muchos compañeros tomaron el asunto mucho más en serio de lo que normalmente habrían hecho. Lo que sucedió tuvo lugar en una región apartada del norte de Veracruz, rodeada de cañaverales, monte y caminos secundarios, donde la oscuridad se vuelve absoluta cuando cae la noche. Aquella madrugada realizaban una ronda rutinaria por una carretera poco transitada. Era una zona que años atrás había tenido problemas relacionados con grupos delictivos, y por esa razón seguía siendo vigilada regularmente. Según los reportes, llevaban varias horas recorriendo el sector sin novedades cuando comenzaron a notar que algo no funcionaba bien en la patrulla. Primero fueron pequeños fallos eléctricos. Las luces delanteras perdían intensidad durante unos segundos y después volvían a la normalidad. El radio emitía ráfagas de estática y se apagaba brevemente antes de recuperar la señal. Al principio pensaron que se trataba de una avería mecánica, algo bastante común en vehículos que pasan tantas horas sobre caminos complicados. Pero con el paso de los minutos las fallas comenzaron a repetirse con demasiada frecuencia. Mientras comentaban el problema, ambos tuvieron la impresión de que el clima estaba cambiando. Luis contaría después que empezó a escuchar gotas golpeando el techo de la patrulla y que incluso creyó que una tormenta se acercaba rápidamente. Los 2 percibían el sonido del agua, observaban relámpagos iluminando el horizonte y sentían que el ambiente se volvía cada vez más húmedo. Sin embargo, había algo extraño en esa sensación. Era como si todos los indicios apuntaran a una lluvia intensa, pero al mismo tiempo faltara algo que normalmente debería estar presente. Ninguno supo explicarlo con claridad después, aunque ambos coincidieron en que desde ese momento comenzaron a sentirse incómodos. Fue durante uno de aquellos relámpagos cuando vieron algo junto al camino. Entre la vegetación apareció una figura oscura que destacaba por su tamaño. Según describieron más tarde, parecía demasiado alta para ser una persona común, y resultaba imposible distinguir detalles de su apariencia. No lograban identificar ropa, rostro ni movimientos claros. Lo único que podían asegurar era que permanecía inmóvil a cierta distancia, y que daba la impresión de estar suspendida ligeramente por encima del suelo. Durante unos segundos pensaron que podía tratarse de alguien parado entre los cañaverales, pero la imagen resultaba tan extraña que decidieron detener la patrulla para verificar la situación. Descendieron del vehículo siguiendo el procedimiento habitual. Tomaron posiciones, iluminaron el área y solicitaron identificación a quien estuviera allí. No obtuvieron respuesta. Cuando otro relámpago iluminó la zona, comprobaron que la figura seguía exactamente en el mismo lugar. Volvieron a dirigirse a ella y nuevamente no ocurrió nada. Luis explicó después que lo más difícil de describir no era lo que estaban observando, sino la sensación que experimentaban mientras permanecían frente a aquello. Ambos sentían una especie de resistencia instintiva a acercarse más.
No era miedo en el sentido habitual, sino una certeza incómoda de que no debían continuar avanzando. Mientras intentaban decidir qué hacer, escucharon un silbido prolongado que pareció surgir detrás de ellos. El sonido era tan intenso que logró imponerse sobre cualquier otro ruido del entorno. Instintivamente voltearon la cabeza, y fue entonces cuando notaron que la figura había reaccionado. Giró lentamente hacia la dirección de donde provenía el silbido, y por primera vez pudieron distinguir dos puntos rojos brillando en medio de aquella oscuridad. Ninguno afirmó categóricamente que fueran ojos, pero ambos utilizaron esa palabra cuando intentaron explicar lo sucedido. Casi al mismo tiempo comenzó a escucharse el galope de un caballo acercándose a gran velocidad. El ruido era inconfundible, aunque por más que buscaron no lograban ver ningún animal. A los cascos se sumó un zumbido constante que parecía rodearlos por completo, y que hacía todavía más difícil entender qué estaba pasando. Todo terminó de forma tan repentina como había comenzado. La figura desapareció de su campo de visión, y los sonidos se extinguieron casi al mismo tiempo. El silencio regresó de golpe. Luis y Emilio corrieron hacia la patrulla, convencidos de que debían abandonar el lugar cuanto antes. Cuando llegaron al vehículo, descubrieron que las luces funcionaban normalmente y que el radio parecía haber recuperado la señal. Sin embargo, antes de estabilizarse por completo, el equipo emitió una transmisión extraña. Ambos escucharon una voz mezclada con interferencias, una especie de mensaje distorsionado que ninguno logró comprender. Después de unos segundos, el aparato volvió a funcionar con normalidad. Lo siguiente que recuerdan ocurrió muchas horas después. Ambos despertaron en un hospital bajo observación médica. Presentaban fiebre alta, escalofríos y un estado de shock considerable. Ninguno podía reconstruir qué había sucedido desde el momento en que regresaron a la patrulla. Mientras eran examinados, apareció otro detalle que llamó la atención de quienes investigaban el caso. Sus uniformes estaban completamente empapados, como si hubieran permanecido durante horas bajo una tormenta intensa. El problema era que los registros meteorológicos de la región indicaban que aquella noche no había llovido. No existían precipitaciones registradas en la zona, ni reportes de tormentas que justificaran el estado en que habían sido encontrados. Durante las semanas siguientes, ambos recibieron atención psicológica y fueron retirados temporalmente del patrullaje. Los estudios descartaron consumo de sustancias y tampoco encontraron lesiones que permitieran explicar lo ocurrido. Con el tiempo regresaron a funciones administrativas, pero quienes convivían con ellos aseguraban que ya no eran exactamente los mismos. Evitaban hablar del tema y cuando alguien insistía, repetían siempre la misma versión sin agregar detalles nuevos ni intentar volver la historia más espectacular. Años después terminaron dejando la corporación y siguieron caminos distintos, aunque nunca modificaron una sola parte de su relato. Lo que sigue llamando la atención de quienes conocieron el caso es la cantidad de preguntas que quedaron sin respuesta. Aquella noche dejaron atrás la patrulla, el arma, la radio y todos los elementos que normalmente acompañan a un policía en servicio. Horas después aparecieron hospitalizados sin poder explicar qué había ocurrido durante gran parte de la madrugada. La investigación revisó todas las hipótesis posibles, y ninguna logró encajar completamente con los hechos conocidos. Tal vez algún día aparezca una explicación razonable para todo aquello. Mientras tanto, la historia continúa circulando entre policías veteranos de la región, porque incluso después de tantos años nadie ha logrado aclarar qué fue exactamente lo que encontraron Luis y Emilio en aquel camino perdido entre los cañaverales. Continuamos. Hola Glenn, esto me pasó cuando entré a la policía en México. Prefiero no decir el estado porque todavía tengo amigos trabajando ahí y no quiero meter a nadie en problemas. Si hoy me animo a compartir esto, es porque fue una de las pocas experiencias de mi vida que realmente me hizo cuestionar cosas que hasta entonces daba por sentadas.
Entrar a la policía no fue nada fácil. Fueron meses de preparación y filtros constantes. Había exámenes físicos, pruebas psicológicas, revisiones médicas, entrevistas personales y evaluaciones de resistencia. Desde el primer día nos dejaron claro que no todos llegaríamos al final. Muchos aspirantes quedaron fuera durante el proceso y otros abandonaron por decisión propia, cuando descubrieron que la exigencia era mucho mayor de lo que imaginaban. Cuando finalmente ingresé a la academia, sentí que la parte difícil había terminado, pero en realidad apenas estaba comenzando. La formación era intensa. Pasábamos gran parte del día entrenando, realizando marchas, prácticas de tiro, simulacros y ejercicios físicos cada vez más exigentes. Poco a poco uno se acostumbraba al cansancio y a la disciplina. Sin embargo, desde las primeras semanas empecé a escuchar un rumor que circulaba entre los alumnos más antiguos. Hablaban de una prueba especial que se realizaba al final del curso. Ningún instructor la mencionaba oficialmente, y cada vez que alguien preguntaba, obtenía respuestas ambiguas o simples cambios de tema. Lo único que repetían quienes ya habían pasado por ella era un nombre: la última noche. Durante mucho tiempo pensé que se trataba de alguna especie de evaluación psicológica, o de una actividad destinada a generar nerviosismo entre los nuevos. Nadie explicaba en qué consistía, y tampoco encontré a alguien dispuesto a describirla con detalle. Conforme se acercaba el final de la formación, el tema empezó a aparecer con más frecuencia en conversaciones informales. Algunos se reían cuando surgía la pregunta, otros preferían guardar silencio, y unos cuantos simplemente respondían que ya lo entenderíamos cuando llegara el momento. La explicación oficial llegó pocas semanas antes de graduarnos. Nos informaron que debíamos superar una evaluación individual obligatoria. No tendría relación con pruebas físicas ni con conocimientos académicos. Cada aspirante pasaría 24 horas completamente solo en una instalación ubicada dentro del predio de la academia. La finalidad, según nos dijeron, era evaluar nuestra capacidad para enfrentar aislamiento, presión psicológica y situaciones de estrés prolongado. El día asignado me llevaron junto a otros compañeros hacia un sector apartado que nunca había visitado. Era una construcción vieja que parecía haber quedado olvidada dentro de la academia. Había varias celdas alineadas a lo largo de un pasillo. Cada una tenía una cama metálica sencilla, un foco en el techo y un baño pequeño al fondo. El aspecto general del lugar producía una sensación incómoda incluso antes de entrar. Las paredes mostraban señales de humedad y el ambiente era mucho más frío que en el resto de las instalaciones. Cuando llegó mi turno, un instructor abrió una de las puertas y me indicó que entrara. Antes de cerrar, me dio una advertencia que todavía recuerdo perfectamente. Me dijo que ocurriera lo que ocurriera durante la noche, no golpeara la puerta ni pidiera salir. La prueba terminaba exactamente 24 horas después, y nadie iba a abrir antes de tiempo. En aquel momento pensé que intentaba asustarme para ponerme nervioso, así que tomé la recomendación como parte del ejercicio, y me preparé para pasar el día encerrado. Las primeras horas fueron sencillas. Descansé, pensé mucho, y traté de aprovechar el tiempo para dormir un poco. El problema comenzó cuando cayó la noche. El silencio del lugar era tan profundo que cualquier sonido resultaba evidente. Cerca de la medianoche empecé a escuchar pasos en el pasillo. Al principio pensé que podían ser otros aspirantes moviéndose dentro de sus celdas o algún instructor realizando rondas de vigilancia. Sin embargo, los pasos parecían detenerse siempre frente a mi puerta. Permanecían allí durante largos segundos y después se alejaban lentamente. La situación empezó a inquietarme cuando noté que aquellos sonidos se repetían una y otra vez. Había momentos en los que podía jurar que alguien permanecía inmóvil al otro lado de la puerta, observando desde el pasillo. Intenté distraerme y convencerme de que todo formaba parte de mi imaginación. Pero cuanto más trataba de ignorarlo, más consciente me volvía de cada ruido. Fue entonces cuando escuché algo que me hizo incorporarme de golpe de la cama. Parecía una respiración.
No provenía del exterior. Sonaba dentro de la propia celda. Recorrí el espacio varias veces. Revisé debajo de la cama, inspeccioné el baño y observé cada rincón del lugar. No había nadie. Aún así, la sensación de compañía continuó presente. Poco después ocurrió algo que terminó de romper cualquier intento de racionalizar la situación. Mientras observaba hacia el fondo de la celda, distinguí una silueta oscura junto al baño. Apenas duró un instante, pero fue suficiente para que la viera claramente. No tenía una forma definida. Se parecía más a una mancha negra que al contorno de una persona. A partir de ese momento todo se volvió mucho más difícil. Comencé a escuchar golpes aislados contra las paredes, raspones que parecían desplazarse por distintos sectores de la celda, y susurros tan débiles que resultaba imposible entender si realmente eran voces. Había momentos en los que los sonidos parecían provenir de varios lugares al mismo tiempo. Intenté mantener la calma recordando que me encontraba dentro de una academia policial y que seguramente existía alguna explicación lógica para todo aquello. El problema era que mi cuerpo ya no reaccionaba de forma racional. El peor momento llegó poco antes del amanecer. Yo estaba completamente despierto, sentado sobre la cama y esperando que terminara la noche. Entonces sentí como el colchón se hundía a mi lado. Escuché el crujido del metal y percibí claramente el peso de algo acomodándose sobre la cama. No era una sensación vaga ni una impresión pasajera. Fue tan real que me quedé paralizado. Miré hacia el espacio vacío junto a mí y no vi absolutamente nada. Sin embargo, seguía sintiendo que no estaba solo. No voy a fingir valentía porque no la tuve. La pasé realmente mal. Llegó un punto en que el miedo me superó por completo. Terminé llorando, temblando y convencido de que algo había entrado en aquella celda. Nunca había experimentado una sensación semejante. No importaba cuánto intentara repetirme que todo era producto del aislamiento o del cansancio. En ese momento estaba seguro de que había algo allí conmigo. Cuando finalmente escuché que abrían la puerta, sentí un alivio imposible de describir. Habían pasado exactamente 24 horas. El instructor me observó durante unos segundos y no pareció sorprendido por mi estado. De hecho, tuve la impresión de que ya sabía perfectamente cómo había transcurrido mi noche. Apenas podía hablar y me costó varios minutos recuperar la compostura. Tiempo después le pregunté a uno de los veteranos qué era realmente aquella prueba. Sonrió de una forma extraña y me dijo que cada año ocurría lo mismo. Algunos soportaban la experiencia y seguían adelante con la formación. Otros decidían abandonar la academia poco después. Cuando insistí para saber qué había dentro de esas celdas, su respuesta fue todavía más inquietante. Me dijo que era mejor no averiguarlo. Terminé graduándome y trabajé varios años en la policía. Durante mi carrera vi escenas mucho más duras que las que enfrenté aquella noche. Participé en operativos peligrosos. Sin embargo, jamás volví a sentir un miedo tan profundo como el que experimenté dentro de esa celda. Con el tiempo intenté contactar a varios de los compañeros que realizaron la prueba durante mi generación. Algunos abandonaron la institución, otros pidieron cambios de destino, y varios simplemente desaparecieron de mi vida. Nunca volvimos a reunirnos para hablar de lo ocurrido. Tampoco sentí ganas de insistir. Hay experiencias que uno prefiere dejar donde quedaron. Lo único que sé es que aquella prueba existía, que todos salíamos diferentes después de pasar por ella, y que incluso hoy, cuando recuerdo aquella noche, sigo sintiendo la misma incomodidad que sentí al escuchar por primera vez unos pasos deteniéndose frente a la puerta de mi celda. Continuamos. Hola Glenn, soy Javier Morales y trabajé varios años como policía municipal en el centro de México. Durante ese tiempo participé en búsquedas de personas desaparecidas,
localización de menores y todo tipo de investigaciones que comenzaban con una denuncia urgente y terminaban teniendo una explicación relativamente sencilla. Algunas veces se trataba de problemas familiares, otras de fugas voluntarias o simples malentendidos. Por eso, cuando recuerdo este caso, sigo considerándolo uno de los más extraños que me tocó vivir. No fue el más peligroso ni el más mediático, pero sí uno de los pocos que todavía seguimos comentando cuando me encuentro con antiguos compañeros. Todo comenzó con la desaparición de una niña de unos 10 u 11 años. La familia reportó que había desaparecido durante la tarde y que nadie sabía dónde podía estar. Las primeras horas fueron confusas, porque no existían testigos claros ni cámaras que permitieran reconstruir sus movimientos. Tampoco había llamadas sospechosas ni mensajes que sugirieran un secuestro. Era uno de esos casos donde el tiempo empieza a correr en contra desde el primer momento, y cada hora sin respuestas aumenta la preocupación de todos. Mi compañero y yo fuimos asignados para tomar declaración a los padres. En aquel entonces ya utilizábamos cámaras corporales de manera habitual, así que toda la entrevista quedó registrada. Cuando llegamos encontramos a la madre completamente desesperada. Llevaba horas llorando y apenas podía responder algunas preguntas. El padre intentaba colaborar con todo lo que podía mientras familiares y vecinos entraban y salían constantemente de la vivienda. La tensión era evidente porque nadie entendía cómo una niña podía desaparecer en una zona donde prácticamente todos se conocían. Junto a la casa familiar había una construcción abandonada que llamaba la atención por su aspecto descuidado. Las ventanas estaban cubiertas con tablas y algunas cortinas viejas. El patio se encontraba lleno de maleza y basura acumulada. Los vecinos aseguraban que llevaba años vacía y que nadie vivía allí desde hacía mucho tiempo. La vimos varias veces mientras realizábamos la entrevista, pero sinceramente no le prestamos demasiada atención. Nuestro trabajo estaba enfocado en reconstruir horarios, rutinas y posibles lugares donde la menor hubiera podido estar. Durante los días siguientes se revisaron grabaciones, declaraciones y registros telefónicos. Como ocurre en casi todas las investigaciones, había horas y horas de material que analizar. Uno de los agentes encargados de revisar las cámaras corporales fue quien detectó algo extraño. Mientras observaba una parte de la declaración realizada por mi compañero, notó movimiento detrás de una de las ventanas de la casa abandonada. Cuando nos mostró la grabación, todos nos quedamos mirando la pantalla. La imagen no era especialmente nítida, pero permitía distinguir una silueta oscura detrás del vidrio. No parecía el reflejo de un automóvil, ni la sombra de una rama movida por el viento. Tenía una forma claramente humana y permanecía inmóvil observando hacia donde nosotros estábamos entrevistando a la familia. Lo más inquietante era que nadie había notado su presencia durante la visita original. Aquello generó suficiente inquietud como para incorporarlo al informe y solicitar una revisión formal de la propiedad. Las gestiones avanzaron con rapidez porque la menor seguía desaparecida. Esa misma noche conseguimos autorización para inspeccionar la vivienda y regresamos acompañados por otros elementos. Cuando llegamos, la construcción lucía todavía más deteriorada bajo la oscuridad. El candado de la puerta principal seguía colocado y no existían señales visibles de actividad reciente. Después de verificar la orden de ingreso, forzamos la entrada y comenzamos la inspección. El interior estaba completamente oscuro. El polvo cubría buena parte de los muebles que todavía permanecían allí. Algunas habitaciones estaban vacías y otras conservaban objetos viejos abandonados desde hacía años. El ambiente tenía ese olor característico de los lugares cerrados durante mucho tiempo. Mientras avanzábamos por los primeros cuartos, todo parecía indicar que efectivamente se trataba de una casa desocupada. Las cosas comenzaron a cambiar pocos minutos después. Una ventana se abrió de golpe en una habitación cercana, y el ruido hizo que varios giráramos inmediatamente. Antes de que pudiéramos reaccionar, otra ventana se movió en el extremo opuesto de la casa,
Después comenzaron a escucharse puertas cerrándose en distintos sectores. La explicación más lógica era pensar en corrientes de aire, pero ninguno de nosotros sentía viento entrando desde el exterior. Aún así, continuamos revisando cada habitación porque la prioridad seguía siendo localizar a la menor. Mientras inspeccionábamos la cocina, ocurrió algo que todavía recuerdo perfectamente. Sobre una mesa había un vaso plástico viejo cubierto de polvo. De pronto salió despedido hacia un costado. No cayó simplemente al suelo ni se deslizó por la superficie. Varias personas lo vimos desplazarse con fuerza suficiente para atravesar parte de la habitación antes de golpear una pared. Durante unos segundos nadie dijo nada. Recuerdo haber intercambiado miradas con otros agentes intentando encontrar una explicación razonable, pero nadie parecía tenerla. Fue en ese momento cuando escuchamos golpes provenientes del segundo piso. No eran sonidos aislados. Parecían pasos avanzando de una habitación a otra. Todos dirigimos la atención hacia la escalera y comenzamos a subir. A medida que avanzábamos empezamos a percibir algo más. Era una voz muy tenue. Al principio pensé que podía tratarse de una radio o de algún aparato encendido. Después entendí que sonaba como una canción infantil repetida una y otra vez en voz baja. La melodía parecía provenir de uno de los cuartos del fondo. Subimos con rapidez y seguimos el sonido hasta una habitación ubicada al final del pasillo. Cuando abrimos la puerta encontramos a la menor. Estaba viva. Permanecía acurrucada contra una pared con la mirada fija hacia el exterior del cuarto. No reaccionó cuando entramos. Tampoco intentó acercarse a nosotros. Parecía completamente desconectada de lo que ocurría alrededor. La sacamos inmediatamente de la casa y la trasladamos para recibir atención médica. Los paramédicos determinaron que estaba deshidratada, desorientada y en un evidente estado de shock. Lo más importante era que seguía con vida. Durante las horas posteriores, toda la atención se centró en su recuperación y en averiguar qué había sucedido realmente. Los investigadores trabajaron durante meses intentando reconstruir los hechos. Se entrevistó a familiares, vecinos y conocidos. También se intentó obtener información de la propia menor cuando su estado mejoró. El problema era que sus recuerdos aparecían fragmentados y confusos. Recordaba ciertos momentos aislados, pero nunca pudo explicar con claridad cómo había llegado a aquella casa ni quién la había llevado allí. Ninguna línea de investigación logró establecer una respuesta definitiva. Con el tiempo, el caso fue perdiendo atención mediática y terminó archivado, como tantos otros expedientes sin resolver completamente. Cada uno siguió con su carrera y la vida continuó avanzando. Durante un par de años prácticamente no volví a pensar en aquella noche hasta que me encontré casualmente con el compañero, cuya cámara había registrado la famosa silueta detrás de la ventana. Terminamos hablando del caso durante varias horas. La conversación despertó nuestra curiosidad y decidimos buscar la dirección en internet para ver cómo lucía el lugar después de tanto tiempo. Descubrimos que la casa había sido demolida, algo que no nos sorprendió demasiado. Lo extraño apareció cuando empezamos a revisar imágenes antiguas de la zona. En algunas fotografías tomadas años antes de la desaparición, tampoco figuraba la construcción que nosotros habíamos inspeccionado aquella noche. Pensamos que podía tratarse de errores de actualización o problemas de las imágenes satelitales. Sin embargo, cuanto más buscábamos, más difícil resultaba encontrar registros claros de la vivienda. Había fotografías donde debía aparecer, y simplemente no estaba. Otras mostraban un terreno vacío, ocupando el espacio donde recordábamos perfectamente haber entrado con varios policías durante una búsqueda oficial. Hasta el día de hoy sigo conservando una copia de aquella grabación. La sombra continúa apareciendo detrás de la ventana, exactamente igual que la primera vez que la vimos. Cada tanto vuelvo a observar el video, intentando descubrir algún detalle que se me haya escapado. Siempre termino recordando algo que me llamó la atención desde el principio, y que nunca apareció en los informes oficiales.
Cuando encontramos a la niña, ella no estaba observándonos a nosotros. Su mirada permanecía fija hacia el pasillo que conducía al resto de la planta alta. Era como si hubiera estado siguiendo con los ojos a alguien que acababa de abandonar la habitación unos segundos antes de que nosotros llegáramos. Y por más años que hayan pasado, esa sigue siendo la imagen que más me cuesta olvidar de toda aquella noche.